Hola, si quieres aprender a generar este comportamiento dinámico para que vaya cambiando la visualización de tus datos en base al valor que estás mostrando, no te pierdas el próximo tutorial en el que vamos a hablar de formato dinámico. Bienvenidos a este nuevo tutorial de H en el que vamos a hablar de cómo podemos exprimir al máximo esta nueva funcionalidad de formato dinámico que nos propone la gente de Microsoft. Para eso vamos a ir a Archivo y vamos a empezar por habilitar esta nueva característica, ya que todavía no está dentro de la versión estándar, sino que es una característica de versión preliminar. Entonces vamos a buscar opciones y configuración, opciones, y dentro de opciones vamos a tener un punto de menú que se llama justamente características de versión preliminar, y ahí vamos a tener todas aquellas funciones que todavía están a prueba. Dentro de ellas vamos a encontrar que la última se llama cadena de formato dinámico para medidas y es la que necesitamos tildar. Aceptamos y vamos a tenerla disponible ya para trabajar en nuestro informe. ¿Dónde va a aparecer esta función? Bueno, va a aparecer en las opciones de formato, pero como bien decía el nombre de la función, va a aparecer cuando estemos trabajando con medidas. Con lo cual, fíjense, acá en esta tabla nosotros tenemos información de diferentes países con diferentes ventas totales que tienen en cada país expresadas en la moneda local de cada país. Esta tabla surge de una tablita muy simple, muy parecida a lo que estamos visualizando, en la que tenemos una columna de país y una de monto vendido. Entonces, ¿qué hicimos en el gráfico? Simplemente seleccionamos ambas columnas y le pedimos que haga una suma de los montos en esta columna de total. Sin embargo, yo dentro de las opciones que tengo para una columna, puedo decidir que se visualice como una moneda, que le ponga un separador de miles, definir la cantidad de decimales, pero no puedo decidir, por ejemplo, que cambie ese valor dependiendo si son millones o miles, o, por ejemplo, que cambie el símbolo que va a poner de moneda dependiendo del país que está mostrando. Para eso vamos a necesitar crear una medida. Y la medida, como les contaba recién, va a ser lo mismo que la columna en un primer momento, ¿no? O sea, va a ser, vamos a llamar ventas totales, y la columna lo que hacía era una suma de una columna específica donde teníamos los valores. Entonces, por ejemplo, creamos la medida y la llevamos dentro de nuestra tabla. Esto no ha resuelto el problema, sino que tenemos que dar un paso más. Vamos a seleccionar la medida y vamos a encontrar que dentro de las opciones de formato vamos a tener moneda, como trabajábamos recién, pero también vamos a tener una opción que no aparece en las columnas, que es la de dinámica. Vamos a tildar esa opción y eso nos va a dar acceso a un selector donde vamos a poder elegir visualizar la medida o el formato de la medida. En este momento nosotros no habíamos aplicado un formato específico, estábamos con general, con lo cual lo que nos muestra es el formato de un cero entre comillas. Pero vamos a empezar a jugar un poco con esta opción. Por ejemplo, nosotros queremos que muestre el separador de miles. Entonces, siempre que nosotros querramos que haya algún valor entre medio, por ejemplo, de los separadores de miles, necesitamos identificarlo con un placeholder o lo que sería un hashtag, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar un hashtag para decirle, mira, acá va a haber un valor. Por ejemplo, si yo cierro comillas y lo dejo así, voy a estar mostrando lo mismo que si hubiera dejado un cero. Pero ahora quiero que exista un separador de miles. Entonces le voy a decir, bueno, vamos a poner una coma y vamos a poner otro hashtag. Entonces fíjense que ahora aparecen los puntos separando los miles. Si quisiera que hubiera decimales, por ejemplo, podría poner un punto y la cantidad de decimales que quiero visualizar. ¿Sí? Fíjense cómo se va completando acá la información. Voy a dejar un solo decimal, va a desaparecer una, y por ejemplo le quiero poner el símbolo de moneda. Entonces voy a dar a generar un símbolo de moneda. Presiono Enter y pasamos a visualizarlo dentro de nuestra información. Pero ¿qué pasa? Con esto no resolvimos nada, ¿no? O sea, recién llegamos a mostrar algo parecido a lo que estábamos viendo con la opción de moneda previamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a pedir, por ejemplo, de identificar si son millones o miles y en base a eso diferenciar qué estamos mostrando. Para eso, vamos a hacer un if. Algo importante cuando trabajamos con la opción de formato dinámico es que a diferencia de las medidas, en este caso no vamos a usar el igual para iniciar la medida, ¿sí? Y tampoco vamos a definir un nombre de la medida. Directamente empezamos a escribir como si estuviéramos posicionados después del igual. Entonces, este if va a llamar a la medida de ventas totales y le va a hacer una pregunta.
Le va a preguntar si es mayor a 1.000.000. Entonces vamos a poder definir qué hacer en el caso de que sea mayor a 1.000.000 o no. Por ejemplo, yo le voy a pedir que si es mayor a 1.000.000, entonces saque directamente los valores. Fíjense que cada coma sería lo mismo que los tres ceros que nosotros visualizamos en el valor, ¿no? Entonces acá tenemos los diferentes separadores de miles. Y le voy a decir, bueno, mira, poneme los millones, pero no me pongas nada en los miles ni en las centenas. Dejo las comas seguidas sin ubicar nada. Entonces, de esta manera le estoy pidiendo que me deje los millones, una coma y un decimal. ¿Qué voy a hacer? Ya que no pongo ningún dato para representar esto y que se visualice claramente, le voy a poner la palabra millones. Fíjense que de esta manera pasamos a ver 78.3 millones, ¿sí? Para aquellos tres países que tienen ventas superiores al millón. Pero también puede pasar que no, ¿no? Podemos decir, bueno, ¿qué pasa cuando no superan el millón? Bueno, en ese caso, vamos a saltar abajo, quiero que lo dejes como pesos, ¿sí? Pongas un valor, después vamos a dejar una sola coma en este caso, vamos a borrar la otra, y le vamos a dejar también un decimal, ¿sí? Y en este caso podemos poner 1.000 o podemos ponerle la K, por ejemplo, que sería otra alternativa. Vamos a presionar Enter y cerramos. Fíjense que ahí pasamos a tener los valores expresados en millones o en miles, siempre con un decimal, ¿m? Y de esta manera podemos hacer esta diferenciación a partir de cada uno de los valores. Pero ¿qué nos queda? El símbolo de pesos es igual para todos. Entonces a mí no me sirve tenerlo definido acá porque yo quiero que cambie dependiendo del país. Y para eso, ¿qué hicimos? Creamos una tablita de monedas, ¿sí? Esta tabla de monedas tiene los países. Podemos descargar una tabla directamente de internet donde nosotros tenemos la información de todas las monedas del mundo, con lo cual es súper fácil de crear esta tabla. De hecho, nosotros le vamos a dejar este ejemplo. Hay un montón de dominios de este estilo que muestran información sobre las monedas del mundo, pero les dejamos en comentarios este por si les sirve y lo pueden importar a Power BI como una web y transformarlo. Nosotros acá ya tenemos la tablita transformada en la que estamos viendo país, moneda, código, ¿sí? De moneda y símbolo. Esa tabla, ¿sí? Nosotros la vinculamos tanto la tabla de monedas con la tabla de ventas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la medida de ventas totales, voy a volver a formato y le voy a decir, bueno, no quiero que muestres el símbolo de pesos dentro de la definición del if, sino que voy a llamar a un selected value primero, a partir del cual le voy a decir que traiga alguna de las columnas de la tabla de moneda. Por ejemplo, podría ser la columna de código, ¿sí? Y a eso le agregue luego el if, ¿sí? O sea, el formato que nosotros definimos con el if para los millones o los miles. Fíjense lo que va a pasar. También podría traerme el símbolo, que también lo tengo dentro de la tabla, ¿sí? Simplemente cambio acá el selected value, le digo el símbolo, y fíjense que pasamos a visualizar los diferentes símbolos. Para Colombia, Argentina, Chile tienen el mismo símbolo, pero los soles peruanos, por ejemplo, aparecen con un símbolo particular, los euros también, etcétera, ¿sí? Entonces, es una manera de darle un dinamismo a nuestros datos y poder visualizarlos de una manera mucho más clara. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal y en breve nos estamos viendo con más tutoriales para seguir aprendiendo juntos Power BI.